Hola chicas, ¿cómo están? Soy Daniela. Hoy les tengo un video sobre los 6 bolsos y carteras de moda para dama infalibles. Todo esto pertenece obviamente a las tendencias otoño-invierno 2024-2025. Obviamente, como les había comentado al principio de todos mis videos de tendencias de moda, estoy compartiendo este video con mi amiga Marisol Flamenco. Pero este video tiene algo especial. Este video yo me encargo de la parte de bolsos y Marisol Flamenco, que ya saben que es una fashion blogger que crea outfits desde cero y que vive en los Estados Unidos, en Washington, ella va a centrarse en el área de accesorios porque ella tiene un martes de accesorios donde ella siempre está proponiendo toda clase de accesorios, cómo combinarlos para crear outfits desde cero, lo cual es súper importante. Así que no te pierdas qué accesorios estarán de moda este otoño-invierno 2024 y cuáles accesorios elevarán tu estilo. Así que vayan a su canal, salúdenmela y suscríbanse a su canal. Así que vamos a comenzar, chicas, porque hoy hablaremos de bolsos. Hablemos un poquito de lo que sucedió durante los desfiles de moda. Bueno, tiene que ver mucho con el asunto de que las mujeres hoy en día tienen mucho que guardar en los bolsos. El bolso tiene que ser parte de tu vida y tiene que ser funcional para todo lo que es una mujer integral. Una mujer que cambia de outfit, que por la mañana es casual, que por la tarde viste un poco más elegante y tiene más estilo y tiene que cargar más cosas. Así que durante todo los desfiles de moda otoño-invierno 2024-2025 se vio esa tendencia en la que había que utilizar algo un poquito más grande y acompañado de todos los básicos como ropa, paraguas, libros esenciales que debe de llevar una mujer todos los días. Así que la tendencia es cargar un poquito más en estos bolsos espaciosos. Una de las carteras de moda 2024 serían las que tienen desgastes, es decir, que no se ven totalmente nuevas, que a lo mejor la piel del bolso está arrugada, está desgastada, que las esquinas no están perfectas y esto ayuda mucho a que podamos saber dónde comprar bolsos vintage o que aprovechemos, por ejemplo, toda esa serie de lugares. De hecho, en Japón existen varias tiendas vintage donde puedes conseguir muy buenos bolsos vintage Chanel o de otras marcas. Así, este mercado de reuso, de volver a utilizar algo viejo, viene bastante bien a esta tendencia de utilizar desgastado y usado. Ojo, no quiere decir mal cuidado, sino que tenga ese uso, esa vida a través de los años. Dentro de estos bolsos vimos a las gemelas Olsen, que ya saben, ellas utilizan mucho este tipo de bolsos cuando hablan de lujo silencioso, cuando hablan de su estilo, que no habla mucho de una marca, sino de un estilo que se ve un poquito más sencillo, sin tantos monogramas y sin tantas marcas. Bueno, a ellas les gusta mucho este estilo del desgaste. Otro de los bolsos de moda 2024 o de los bolsos de moda otoño-invierno son los bolsos estilo cubo. Aquí vemos dos estilos, los estilo neceser, ya saben, estas que son como unas cajitas. Yo recuerdo que esta marca de París 64 me hizo llegar este bolso hace, no sé si hace un año o hace 2 años, no lo recuerdo, pero se los enseñé por Instagram y es prácticamente esta tendencia que es como traer un neceser, bolsos Coach. Coach de hecho tiene unos bolsos muy en este estilo que bueno, prácticos o imprácticos te pueden funcionar como el bolso de moda o como un accesorio de moda que puedes utilizar para salir de noche o para tener como un acento diferente cuando quieras elevar tu estilo. Ya saben que los bolsos pueden ser un complemento para elevar el estilo cuando escoges el color adecuado. Y por otro lado, chicas, tenemos los estilo cubo, que son en este estilo también, que este es el de Tory Burch. Este es un bolso muy famoso que se hizo muy viral porque es un bolso que tiene los terminados de alta gama y tiene un precio bastante razonable. Este bolso de Tory Burch lo siguen haciendo. De hecho, fui hace unos días al Palacio de Hierro y me encontré con algunos de esta misma colección en denim, bolsos de denim, en bolsos beige, y este bolso cubo Fleming en un tipo beige, color casi blanco crema. Es un bolso muy visto
y que se utiliza mucho, es bastante práctico y el tamaño en lo personal se me hace maravilloso porque no es ni chico, no es tampoco muy grande, le caben todos los esenciales y un poquito más. Yo lo utilizo mucho durante todo el año. Obviamente vimos el estilo Gucci, que también es un estilo neceser. El bolso Ulla Johnson, que es un bolso estilo cubo de gamuza en colores lila, que ustedes también pueden jugar con los colores para darle acentos a sus outfits neutros. Un bolso con un color un poquito más vibrante o colores más tenues, pues los pueden utilizar como pequeños acentos a la hora de crear outfits elegantes u outfits casuales, o sea, pueden ir para los dos lados. Y no podemos dejar atrás la reedición del bolso mini Prada de 1978, que me acuerdo siempre de ese bolso porque es el año en el que nací. No hagan sus cuentas. Si ustedes se preguntan, chicas, cuáles son los bolsos de moda este 2024 o este otoño invierno 2024, pues tenemos varios, pero lo que sí les puedo decir, chicas, que se trata de que los agarren con la mano, es decir, abrazados. Se trata de abrazar y bueno, obviamente Miu Miu fue uno de esos bolsos que ahorita están virales. A mí me fascina, yo ya tengo en mi wishlist ese bolso. Para mí es un bolso que tiene que estar en los básicos de moda de cualquier mujer porque es rectangular, porque le cabe absolutamente todo, porque es estructurado y te puede dar ese look de mujer de trabajo, te puede ayudar a dar ese look de que llevas todas tus necesidades. ¿Qué llevan las mujeres en los bolsos estilo Miu Miu? Bueno, llevan un paraguas, llevan un cambio, llevan unos lentes, llevan libros, llevan absolutamente todos los esenciales que puedes abrazar. Así también dentro de esos bolsos está el Amazona de Loewe, un bolso muy conocido que es como una versión más pequeña del Miu Miu, es el favorito de Miuccia Prada y este bolso de Loewe fue muy famoso hasta que tiene su retorno ahorita, como que pasaron otros bolsos y ahorita vuelve a ser ese bolso icónico de tamaño mediano que me fascina. El bolso Ferragamo, que es Hug, que es este bolso que te abraza, que tiene como dos asas, que también está en mi wishlist. Me encanta este bolso porque aparte lo han sacado en varios tonos verdaderamente bonitos, como un verde musgo, tienen un café divino, el negro, el rojo es simplemente encantador y lo tienen como en muchos tamaños. No necesitas tener un bolso de alta gama para estar en esta tendencia. ¿Por qué? Porque las tiendas como Zara, Mango, H&M van a tener cuestiones muy similares. Van a tener bolsos que las van a hacer sentir arropadas y que definitivamente están inspirados en las grandes casas de moda. Así uno de los bolsos de moda 2024 lo pueden crear ustedes. De hecho les enseño este que estoy creando yo, donde les pongo un suéter, le colgué este collar que tengo, de hecho está roto este collar, lo tengo muy viejito, pero me gusta que son varias cadenas. Y tengo este collar que es una estrellita, me parece que lo compré en Bershka. Tengo este Twilly de Coach, le puse un paraguas que me dieron en MAC Cosmetics. Y aquí tengo dos de los libros que estoy leyendo ahorita. En sí ustedes pueden crear uno de estos bolsos y la idea es abrazarlo, es llevarlo cerca del pecho. No lo están utilizando tanto como colgarlo en el hombro ni utilizar el strap. Simplemente los bolsos se llevan así con los esenciales. Puedes poner zapatos, lo que tú quieras. Si quieres tener ese look de moda o vestir moderna o poner ese look un poquito más juvenil o ese complemento juvenil, bueno, puedes hacer algo así con uno de los bolsos que tengas algo rígidos y que sepas que le puede caber mucho. Te paso ese tip de moda. De hecho, uno de los tips de estilo para las bolsas que les voy a dar es que ustedes puedan colgarle toda clase de charms que sean propios de la marca y que estén listos para colgarlos, o ustedes hacer sus propios charms como lo hice yo, con cadenas rotas o con algo que ya no utilizan, o simplemente colgar una cadena de algún collar que tengan como este. Pueden hacer con muchísimas decoraciones, pueden ponerle llaveros, absolutamente todo lo que se les puede ocurrir. Aquí es donde ustedes pueden ser creativas, lucir modernas y vestirse diferente y con gran estilo. Creo que es un look effortless, o sea, como sin tanto empeño, que se vea casual, pero
pero se ve lindo y tiene ese look de pasarela. Si quieres crear este look de pasarela, ya sé, lo podemos crear absolutamente todos con lo que tenemos ya en casa. Ustedes díganme si a ustedes les gustaría crear un look así, como para que se vea que sabemos de moda y que estamos verdaderamente enteradas de lo que está ahorita en tendencia. Hablemos ahora un poquito de lo que sería la silueta cilíndrica, los bolsos cilindros. No sé si recuerdan que en uno de mis hauls del año pasado les enseñé este bolso de Zara que me fascinó. Es un bolso cilindro de Zara de la colección Bolsos 2023. Me parece que lo compré en el 2023, creo que sí. Bueno, es precisamente un bolso que fue un adelanto de lo que se vería esta temporada. Tiene estas partes metálicas. De hecho, yo lo quería en color crema, pero no había. De hecho, conseguí solamente el negro y me lo quedé porque verdaderamente se me hace muy estético, se me hace minimalista. Ahora fíjense cómo las casas de moda hicieron su propia interpretación de los bolsos cilindros. De hecho, algunos los hicieron verticales, otros horizontales. Casas como Longchamp hicieron sus bolsos en cilindro. Tenemos tiendas del High Street como Zara, como Mango, que también nos enseñaron varios estilos ya desde la temporada pasada. COS, que hizo también un entramado muy parecido a lo que hace Bottega Veneta con sus entramados. Así vimos también a Jill Sander con su bolso coral y obviamente Bottega Veneta con ese bolso verde que tanto nos llama la atención y que son los mejores peleteros para hacer ese entramado de piel. Así, el bolso cilindro es un bolso que no es ni grande ni es muy pequeño, es como un tamaño perfecto y algunas marcas los hicieron verticales. Me parece que Longchamp tiene, les voy a poner aquí una foto de uno también muy lindo, y Jacquemus también sacó otro también bastante grande, como entre bolsa, mochila, pero cilindro y muy grande, que también se está vendiendo mucho y se va a hacer un bolso muy viral. Y si te gustan los bolsos divertidos o no sabes qué bolso será el bolso más divertido de la temporada, definitivamente van a ser los de pelaje y pelusa, o pelaje y a lo mejor un poquito de plumas. Ya saben, todo esto que tiene que ver con un bolso divertido, bolsos diferentes. Yo tengo este bolso de H&M que siempre lo guardo porque aparte de que se me hace súper rico, es como algo estilo Teddy. Me parece que es un bolso muy simple y es algo en lo que yo en lo personal no invertiría en algo muy caro. En sí hay uno de Burberry que me encanta, que ya saben que están mezclados con todos estos colores verdosos, amarillosos, que ese en particular me gusta mucho cuando tienen esos colores como un poco oxidados y que de repente tienen cuadros. También me gustaron los de Marni, los de Diesel y los de Tod's. Obviamente son bolsos que inspiran mucho a hacer outfits verdaderamente invernales. Son para outfits invierno 2024-2025, son con grandes abrigos, con pelaje, o de repente esos bolsos que se ven como con plumitas bastante lindos. De hecho vi unos en Zara que me encantaron, que tienen como plumitas. Es decir, son bolsos festivos que los vas a poder utilizar, por ejemplo, para las fiestas, para Navidad, o si estás buscando un bolso para Año Nuevo. Son ese tipo de bolsos que los puedes utilizar en ocasiones especiales como fiestas, bodas, cenas formales, que necesitas un complemento o un accesorio de moda o un accesorio elegante, o sea, un pop. Me parece que los accesorios y los bolsos o complementos que son peludos, obviamente son para los momentos más calientes o más fríos del año. No se pueden utilizar durante todo el año, ni se ven lindos, no se ven elegantes cuando no hace tanto frío. Me parece que tenemos que esperar a esa onda fría, aunque en México dura 2 días. Pero bueno, en los Estados Unidos, que es lo más cercano que tengo al verdadero frío, bueno, ahí tienen inviernos un poquito más crudos, más pesados y un poquito más largos. Cuéntenme ustedes ahorita en qué clima están. Yo sé que, por ejemplo, a las chicas de Argentina ahí tienen inviernos también bastante pesados y creo que pueden utilizar este tipo
de bolsos. Me parece que si te compras uno del High Street lo puedes tener en casa y es algo que puedes ir guardando y utilizando cuando esté de moda y cuando no. Así que chicas, cuéntenme aquí abajo, sigamos la plática aquí abajo, cuáles son los bolsos que a ustedes les gustan, las tendencias, si se quieren ir por algo clásico, si se quieren ir por esta moda que habla de abrazar, es decir, bolsos que tengan nuestra vida dentro, que la abracemos, que llevemos todos nuestros esenciales y más, es decir, un cambio, un poquito de más, regresar a esa cultura de llevar todo lo que necesitamos y no solamente pues los 3 básicos o 3 esenciales que nos caben en un mini bolso. Me encantaría saber ustedes qué opinan. Y bueno, déjenmelo aquí abajo. Gracias obviamente por haber visto esta serie de tendencias de moda. Se las voy a dejar toda. Y no se olviden de pasar al canal de mi amiga Marisol Flamenco, de Mari Estilo, porque ella les va a contar los accesorios que veremos en esta temporada otoño-invierno 2024-2025, que son los accesorios que nos van a ayudar a elevar nuestro estilo. Así que chicas, muchas gracias por haberse quedado, gracias por su like, súper importante. Y obviamente les dejo aquí abajo el botón de unirse a mis membresías, sin que lo malinterpreten, es otra sección, es otro apartado de YouTube, es si ustedes quieren. Mi contenido gratuito sigue estando como siempre, más todos los que ya he subido, más de 700 videos, pero mi contenido gratuito es jueves y domingo, y esta parte habla de alta gama, de chismes. Por ejemplo, ahorita tengo arriba lo que sucedió con los bolsos Dior, el bolso famoso de 53 euros que vale en sí en la tienda 2,000 y tantos dólares. Y bueno, las cosas que han sucedido durante este mes de la moda, que han sido difíciles para la industria de la moda, pero me encantaría tenerlas por ahí. El botón está junto a suscribirse, se llama unirse, pero lo pueden ver desde su computadora. Sigamos la plática por ahí, les mando un beso, cuídense mucho y seguimos platicando. Las quiero. Chao, chao.